Buenas, vamos a meternos de lleno en esta guía visual de estudio. Nuestra misión hoy es muy clara: desglosar la unidad 1 sobre cocina regional y del mundo, paso a paso, para que esta información, que a veces es un poco densa, os quede súper clara. Y lo más importante, a lo largo de este repaso vamos a ir respondiendo, de forma sistemática, a esas 30 preguntas de vuestra evaluación final. Así que, vamos al lío. Para organizarnos bien y que no se nos escape nada, hemos estructurado este desglose en 6 grandes bloques temáticos: historia y conceptos, cultura y tradición, el intercambio colombino, pasaremos por Europa y Oceanía, saltaremos a Asia y África y terminaremos en las Américas. Un mapa mental perfecto para recorrer todo el temario cómodamente. Empezamos por el principio. Bloque 1, historia y conceptos. Aquí vamos a ver cómo la cocina pasó de ser una simple cuestión de supervivencia en la antigüedad a convertirse en una profesión global y súper técnica. Fijaos en esta evolución, porque claro, no ocurrió de la noche a la mañana. Durante la Edad Media fue precisamente el fascinante comercio de especias desde Oriente hacia Europa el verdadero motor que sentó las bases de lo que hoy llamamos la globalización del sabor. Apuntad bien este dato, porque es oro puro para la pregunta 27 de la evaluación. Y si damos un salto al siglo XX, nos topamos con un auténtico genio, Auguste Escoffier. Él organizó las famosas brigadas de cocina en los grandes hoteles buscando un objetivo clarísimo: la estandarización, es decir, implementar técnicas universales como los cortes, los fondos y los métodos de cocción para que fuesen reconocidas internacionalmente. Memorizar bien este concepto porque es la clave exacta para vuestra pregunta 28. ¿Queréis un ejemplo perfecto de esta estandarización técnica? El famosísimo mirepoix. Una auténtica receta de cocina clásica no admite inventos aquí. Requiere exactamente una mezcla de 3 cosas: cebolla, zanahoria y apio. Y punto. Esa trinidad aromática forma la base de todo. Así de simple. Y esta es exactamente la respuesta que necesitáis para la pregunta 3. Pasamos al bloque 2, cultura y tradición. Porque, a ver, sentarnos a la mesa va mucho más allá de simplemente alimentarse. Estamos hablando de antropología pura, de un lenguaje que define quiénes somos como sociedad. Ojo aquí, porque es vital para la pregunta 29 separar 2 conceptos que a menudo mezclamos sin querer. Las costumbres son esos hábitos del día a día, como nuestros horarios de comida o si usamos tenedor o palillos. En cambio, las tradiciones son algo mucho más profundo. Se transmiten de generación en generación y van fuertemente atadas a festividades o momentos religiosos importantes. Pero, ¿qué pasa cuando estas culturas chocan, viajan y se mezclan? Pues ocurre un fenómeno alucinante llamado transculturación culinaria. Básicamente, se define como el tránsito y la integración de elementos de una cultura culinaria en otra. Esta es vuestra respuesta directa para la pregunta 7. Es la demostración de que la gastronomía es un ente vivo que no para de evolucionar. Y si hablamos de evolución y de mezclar ingredientes, tenemos que entrar obligatoriamente en el bloque 3, el intercambio colombino. Ese momento histórico de 1492 que literalmente cambió nuestra dieta para siempre. Imaginaos el inmenso impacto de este momento. Las rutas marítimas conectaron mundos que ni se conocían. De América salieron hacia Europa y Asia joyas que hoy usamos a diario: la papa, el tomate, el maíz, el cacao y, muchísima atención a la pregunta 19, la vainilla. Estos tesoros americanos revolucionaron por completo la dieta del viejo mundo, lo cual responde a vuestra pregunta 25. Y a la inversa, desde Europa llegaron a América alimentos revolucionarios como el trigo, el arroz, además de animales como cerdos y vacas. Un billete de ida y vuelta indispensable para la pregunta 26. Nos adentramos en el bloque 4, Europa y Oceanía. Con una despensa ya totalmente globalizada, vamos a hacer un repaso rápido por las técnicas europeas y las peculiaridades de Oceanía. Vale, muchísima atención a estos datos porque nos jugamos varias respuestas aquí. En Europa la identidad se construye sobre el llamado triunvirato mediterráneo: trigo, olivo y vid. Dato directísimo para la pregunta 5. Si hablamos de hacer masa de pasta fresca, la regla de oro es pura matemática: 10 huevos por cada 1000 gramos de harina. Pregunta 18. Además, al preparar raviolis es innegociable dejar reposar la masa envuelta en film para relajar el gluten, que es la respuesta a la pregunta 17. Y para rematar con una buena salsa napolitana, la base exige albahaca y tomillo. Pregunta 16. Y siempre un toque de azúcar para equilibrar la acidez natural del tomate, resolviendo la pregunta 15. Menudo combo técnico. Cruzamos el mundo hasta Oceanía, donde las cosas se ponen interesantísimas. El término bush tucker se refiere a los alimentos nativos consumidos milenariamente por los aborígenes australianos. Ahí tenéis la respuesta 6 en bandeja.
Y si pasamos al dulce, destaca la famosísima pavlova, ese espectacular postre de merengue y frutas frescas, cuya invención, por cierto, sigue siendo un debate acalorado entre Australia y Nueva Zelanda. Respuesta a la pregunta 24 asegurada. Nos movemos al bloque 5, sabores de Asia y África. En este punto vamos a contrastar las contundentes y antiguas bases africanas con la alucinante precisión milimétrica de Asia. Fijaos bien en estas diferencias dentro de África. En el norte, concretamente en el Magreb, la estrella absoluta es el tajine. Y cuidado, que no es solo la receta, es el propio recipiente de barro cónico diseñado expresamente para cocciones muy lentas y aromáticas. Dato clave que resuelve la pregunta 2. Si bajamos hacia el África subsahariana, la base de la dieta es el fufú. Hablamos de una masa densa, hecha de yuca, ñame o plátano, que es simplemente perfecta para empapar los intensos estofados de la zona. Esa es vuestra solución para la pregunta 23. Y cuando viajamos a Asia, entramos en el reino de la técnica y la precisión. Cada gramo cuenta. Por ejemplo, para hacer sushi, el protocolo dicta que el salmón crudo debe curarse con una mezcla exacta de sal y azúcar a partes iguales durante 24 horas. Esto resuelve la pregunta 12. Al montar un rollo uromaki, la particularidad es que el arroz siempre va por fuera y el alga por dentro. Pregunta 13. Y para lograr una cocción impecable del arroz japonés, la fórmula matemática exige que 1.500 gramos de arroz necesiten exactamente 1.650 mililitros de agua. Número fundamental para la pregunta 14. Y por fin llegamos al bloque 6, las Américas, un continente espectacular que, con sus ingredientes nativos y sus técnicas ancestrales, alteró la gastronomía mundial para siempre. Aquí hay muchísimo terreno que cubrir. En Norteamérica destacan cocinas regionales con muchísima alma, como el soul food y el Cajun, que son originarias del sur de Estados Unidos. Justo lo que os pide la pregunta 22. Bajando hacia Mesoamérica nos topamos con pura magia química, la nixtamalización. Esta técnica milenaria consiste en cocer el maíz con agua y cal, y es la respuesta fundamental para las preguntas 4 y 20. Además, a esa técnica ancestral de asar ingredientes directamente al fuego o sobre un comal se le conoce como tatemar. Pregunta 10. Por último, una regla inquebrantable en la cocina mexicana. El taco tradicional lleva siempre tortilla de maíz, mientras que el burrito usa invariablemente harina de trigo, resolviendo así la pregunta 11. Si seguimos viajando hacia el sur, la región andina se corona como el indiscutible epicentro agrícola. Para las preguntas 1 y 21 no hay margen de duda. Los Andes son la cuna original de la papa y de pseudocereales tan nutritivos como la quinoa. Y si nos adentramos en los secretos de la cocina peruana, hay un truco técnico genial. Para espesar la cremosa y tradicional salsa de la papa a la huancaína se utilizan galletas de soda. Increíble, pero cierto, y es la respuesta exacta a la pregunta 8. Y hablando de Perú, era imposible cerrar este repaso sin diseccionar el ceviche y su vibrante leche de tigre. Esta preparación clave se compone exactamente de jugo de limón, caldo y pescado licuado, lo que os da directamente la respuesta 9. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás de todo esto? El jugo de limón actúa casi como un fuego en frío, desnaturalizando la proteína del pescado gracias a su acidez, dándole esa textura firme tan característica. Y con esto tenemos la respuesta definitiva para vuestra pregunta 30. Bueno, menudo viaje gastronómico nos hemos dado, ¿verdad? Hemos repasado siglos de historia, desgranado técnicas estandarizadas y saboreado los ingredientes de los 5 continentes. Ahora que veis cómo esta inmensa despensa global está completamente interconectada por siglos de transculturación, os dejo con una reflexión importante. ¿Cómo vais a utilizar todas estas bases y técnicas milenarias para construir vuestra propia identidad culinaria? Las respuestas y el conocimiento ya los tenéis sobre la mesa. Os deseo muchísimo éxito en esa evaluación final.